El título de la prédica de esta mañana es Aguas profundas, tiempos de cambio. Nosotros hemos estado compartiendo mucho sobre el Apocalipsis, lo enseñó muy bien Carlitos el domingo pasado, hablando de las 7 iglesias, de 7 formas de expresar nuestra fe. A veces algunas de ellas no muy bien, otras más o menos, otras mejoradas, pero fue una enseñanza que habló y nos confrontó. ¿Hasta qué punto realmente quizás yo estoy más identificado con una de esas 7 iglesias que me enseñó Carlos el domingo pasado? Pero hemos estado hablando de esto porque creemos que vivimos un tiempo espiritualmente antagonista como nación, como país. Y hemos querido enfocar el mensaje hacia allá para abrir nuestros ojos y estar conscientes de que de nosotros depende, de la iglesia depende gran parte de lo que ocurre en nuestra nación. No por el tema de los votos, sino por el tema de nuestra labor intercesora, de nuestro ponernos en la brecha, de estar orando por Chile, de orar por las circunstancias que estamos viviendo, de resistir esta batería de antivalores que están afectando definitivamente las bases de nuestro país, sobre todo los niños. En ese contexto hemos estado hablando sobre Apocalipsis. En ese contexto estamos hablando de que finalmente el Señor triunfará. ¿Amén o no amén? Finalmente el Señor triunfará. ¿Amén o no amén? Sin duda alguna el Señor triunfará. Él volverá a la tierra por segunda vez. Establecerá su reino a la luz de todas las naciones, dice así la palabra. A la luz de todas las naciones, a la luz de todas las ideologías, a la luz de todo pensamiento que ha sido antibíblico, anticristiano, a la luz de ellos el Señor establecerá su reino y dejará categóricamente claro que Él siempre existió, que Él siempre estuvo presente y que nunca abandonó a su iglesia. ¿Amén o no amén? Entonces, en ese contexto enseñamos sobre Apocalipsis y tomamos un texto que lo abrazamos. Dijimos que es un texto que está en Apocalipsis que habla de nuestra perseverancia. Dice, en esto consiste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. Pero las preguntas para esta mañana son, ¿cómo podemos enfrentar a esta bestia, verdad? La bestia del Apocalipsis y vencer. ¿Qué puedo hacer para perseverar en buscar a Dios, obedecer sus mandamientos y llegar a ser fiel a Jesús? ¿Está escuchando, verdad? ¿Qué puedo hacer para perseverar en buscar a Dios, obedecer sus mandamientos y llegar a ser fiel a Jesús? ¿Cómo podré lograr caminar sobre las violentas aguas de este tiempo sin hundirme? ¿Cómo enfrentamos este cambio cultural, esta bestia ideológica que quiere tomar la vida de nuestra nación? ¿Cómo abordamos la especulación, el temor, la incertidumbre y las amenazas a nuestra fe? ¿Cómo nos levantamos cada mañana dispuestos a trabajar y luchar por nuestras familias y mayormente por nuestros hijos? ¿Cómo nos disponemos para resistir esta sociedad espiritualmente antagonista? La respuesta está en que debemos ser perseverantes, en mantener firmes nuestras convicciones de fe. La respuesta está en obedecer los mandamientos de Dios, sumergirnos en su palabra, involucrarnos con Dios. Más allá de la retórica, más allá del concepto religioso de Dios, sino en una relación de intimidad profunda. Y tercero, ser fieles a Jesús. ¿Amén o no? Y cuando hablamos de ser fieles a Jesús, estamos hablando de vivir y practicar cada principio que Jesús nos enseñó. Cada forma, cómo se expresó, cómo se mostró, cómo enseñó, cómo fue ejemplo para muchos de cómo debemos enfrentar nuestra realidad. Así que yo quiero tomar un texto bíblico que lo vamos a leer, que está en Lucas capítulo 5, y de ahí vamos a extraer algunas observaciones. La palabra dice así: un día estaba Jesús a orillas del lago Genesaret y la gente lo apretujaba por escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas. Diga conmigo, aguas más profundas. Y echen allí las redes para pescar.
Maestro, le dijo Simón Pedro, maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Pero como tú me lo mandas, diga conmigo, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo el Señor. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Dijimos que, ¿cómo enfrentamos estos tiempos? En ser perseverantes, en obedecer los mandamientos de Dios y ser fieles a Jesús. ¿Estamos claros, Camilito? El lunes te quiero en la oficina a las 9 de la mañana. No. Ya. Aguas profundas, tiempos de inversión seguros. Aguas profundas, tiempos trascendentes en estos tiempos. Aguas profundas, tiempos de revelación de su palabra. Aguas profundas, tiempos de recuperación de tiempos pasados. Aguas profundas, tiempos de protección y de gozo. Vamos a la primera observación de este texto. Mi amorcito, está llegando un mensaje de Donald Trump. Dile que estoy ocupado. Vladimir también me llamó por ser. Para que todos los gustos. Ya, primera observación. Número 1. Escuche bien. Siempre la enseñanza de la palabra antecede al cambio. Dice que subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que lo alejara un poco de la orilla. Este contexto es porque la gente lo ha apretujado. La gente tiene hambre de escuchar la palabra. La gente quiere saber qué es lo que Jesús piensa. La gente quiere empaparse de Jesús. Ya Jesús ha hecho milagros, ha hecho prodigios, aunque está recién llamando a sus discípulos, pero él ya es conocido. Y en ese contexto, está en la orilla de la playa, la gente lo apretuja y le pide a Simón que le entregue o le pase prestada una barca. Dice, subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Enseñaba a la gente. Escúcheme bien. Solo la palabra crea una tierra firme para recibir un cambio profundo en nuestro corazón. Si no hay palabra, estamos perdidos. El agricultor para cosechar debe trabajar la tierra primero. Debe cavar y abonar. Y lo que hace Jesús con nosotros a través de la palabra es preparar nuestro corazón para tiempos nuevos. Solo la palabra podrá generar el fundamento sólido y firme para edificar nuestras familias, nuestras casas. Solo la palabra, queridos. Jesús, antes de hacer un milagro, se procuró enseñarles su palabra. Antes de ir al barco, antes de ir a la barca, antes de tirar la red, Él enseñó la palabra. Nosotros no podemos pretender que Dios nos bendiga sobreabundantemente si no buscamos su rostro en la palabra. Solo la palabra traerá luz y revelación en nuestro camino. La palabra dice, lámpara es a mis pies tu camino, es a mis pies tu palabra y lumbrera es en mi camino. La palabra, la palabra, la palabra. Solo la palabra, una de las tesis, ¿no es cierto?, de Martín Lutero. Solo la palabra, solo la escritura limpia y santifica la tierra para recibir la semilla que dará fruto. Solo la palabra. Primera observación. Jesús va a hacer un milagro. Jesús va a multiplicar los peces. Jesús va a hacer algo asombroso. Pero antes se preocupa de sembrar su palabra. ¿Amén o no amén? Jesús, antes de hacer cualquier
obra prodigiosa preparó las mentes de las personas compartiéndoles la palabra. Preparó primeramente la tierra que habría de recibir la semilla de fe. Antes de todo milagro de sanidad física, de sanidad emocional, de provisión y de multiplicación, lleva a toda su audiencia a la siembra de la palabra. Muchos textos dicen, y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles. Y luego vinieron los milagros. Palabra número 1. Número 2. Solo aguas profundas garantizan el esfuerzo desplegado. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, le dijo Simón Pedro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Le dijo Simón: pero solo, escúcheme bien, aguas profundas hacen que un lance es un concepto pesquero, hacen que un lance o una tirada de red traiga realmente la cosecha o la captura que el pescador quiere. Pero solo en aguas profundas. Una vida, escúcheme bien, soportada en el esfuerzo humano sin profundizar con la intimidad con Dios, te llevará a pensar de que Dios no me escucha. Escúcheme bien. Una vida soportada en el esfuerzo humano sin profundizar en la intimidad con Dios, te llevará a pensar que Dios no está ni ahí con tus necesidades. Una vida soportada en el esfuerzo humano sin profundizar en la intimidad con Dios, te llevará a tener tu corazón lleno de temor y una sensación de fracaso. Pedro le dijo: toda la noche hemos trabajado. Toda la noche hemos trabajado y no hemos pescado absolutamente nada. Y Jesús le dice: me queda claro lo que está pasando contigo, pero vamos a aguas más profundas. Una vida soportada en el esfuerzo humano sin profundizar en la intimidad con Dios te llevará a pensar que Dios no entiende tu realidad. ¿Cuántos de nuestros pensamientos, de los que estamos en este lugar, por mucho tiempo fue frustración, fue amargura? Dios no me responde, Dios no está ni ahí. Dios, yo lo amo, yo lo creo. Algunos le tienen temor, le tienen miedo y por eso creen. Y piensan que Dios tiene una huasca, aunque no está el católico. Saca la huasca, Señor, decía el Rodolfito. Pero muchos piensan eso. Y no se trata de eso. Se trata que nuestra relación con Dios es superficial. Se trata que en definitiva no hemos profundizado una relación íntima, profunda. Pedro estaba molesto, él estaba pescando. Para él volver a tirar la red era un problema. Más que seguro que él pensó por dentro: soy pescador toda la vida y viene este maestro y me dice que tiene idea. Nos pasa. ¿Dónde estamos tirando nuestras redes? ¿En qué nivel de profundidad estamos desarrollando nuestra relación personal con Dios? ¿Hasta qué punto creemos que Dios puede hacer algo por mi país? Si yo no echo mis redes en aguas profundas, pensaré que Dios no puede hacer nada en esta sociedad. Si yo no invierto tiempo en buscar a Dios en la intimidad, pensaré que Dios no tiene poder para estos tiempos. Y nos dejaremos avasallar por los malas, por la incertidumbre, por la especulación. Y nuestra fe va a ser socavada. Y terminaremos, escúchame bien, negociando con quien no debemos negociar. Entrando en un sincretismo religioso. Bueno, esa es otra predicación. Una vida soportada en el esfuerzo humano sin la búsqueda de Dios traerá inevitablemente un colapso físico, una frustración, un estrés, una decepción y finalmente el abandono al objetivo propuesto. Escuche bien, la ausencia de Dios en la vida de las personas hacen del fracaso una puerta al suicidio. Muchos le dan una solución definitiva a un problema que era temporal. ¿Está escuchando? ¿Dónde estamos tirando nuestras redes? 3. Solo aguas profundas traen fruto en la vida. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Dice la Biblia
que así lo hicieron. Y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Solo aguas profundas traen fruto en la vida. Diga conmigo, solo aguas profundas traen fruto sobre mi vida. Solo lanzando la vida en aguas profundas de la presencia de Dios, garantizamos provisión sobre nuestra casa. ¿Amén o no amén? Solo lanzando nuestra vida en aguas profundas, en una relación de intimidad con Dios, nosotros garantizamos la provisión sobre la casa. Solo lanzando la vida en aguas profundas con Dios, se abren las puertas de nuestra provisión. Hemos visto milagros, 20 años en este lugar. Un hogar de niños, una casa acogida para niñas embarazadas, adolescentes, un centro médico, un colegio, educación para adultos, miles de canastas de alimentos repartidas, un galpón donde se celebran los cumpleaños como ayer de don Benjamín. Todo lo que hemos hecho en superación de adicciones, en trabajo, en restauración familiar, por 20 años. Muchos pastores, y esto lo he dicho más de una vez, me dicen, pero incluso escuché un comentario, como estoy medio vapuleado por todas partes, pero escuché un comentario que decía que nosotros hacíamos lavado de dinero, por eso teníamos un centro médico. Pero ¿saben lo que ha sido eso? 20 años de navegar en aguas profundas, 20 años de buscar a Dios, 20 años de creer en sus promesas, 20 años de creer que Dios está con nosotros, 20 años de ver y creer que el Dios en quien hemos creído es el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Jacob, el mismo Dios de Isaac, es el mismo Dios que está con nosotros en este lugar. No hay ninguna diferencia, Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy, mañana y por los siglos. Pero para poder tener esa revelación y poder caminar en esa provisión, yo tengo que aprender a tirar mis redes en aguas profundas. Solo lanzando nuestra vida en aguas profundas te permite recoger a pesar de lo infructuoso que haya sido tu esfuerzo por años. Póngame atención, solo tirando la red en aguas profundas de una intimidad con Dios te permite cosechar o recoger lo que por años fue infructuoso y motivo de frustración, de enojo, de decepción. ¿Cuántos años llevamos lanzando la red sin ver un fruto que perdure en la vida? ¿Cuántos años llevamos insistiendo en golpear la puerta equivocada? ¿Cuánto tiempo más lanzaré mi red en el lugar incorrecto? El primero de muchos cambios comienzan en imprimir sobre mi vida la disciplina de la búsqueda de la presencia de Dios. Aguas profundas de su presencia traerán el fruto anhelado. No es de otra manera. Número 4. Solo aguas profundas inspiran obediencia a su palabra. Maestro, le dijo Pedro al Señor. Maestro, le dijo Pedro al Señor. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche no hemos pescado nada. Pero como tú me lo mandas, amén o no, como tú me lo pides, como tú lo mandas, como tú lo dices en tu palabra, conforme a lo que dice la Escritura, conforme a la promesa que estableciste en la palabra, conforme tú me lo mandas, conforme tú me lo has dicho, conforme me lo dice el pastor cuando predica, conforme cuando ocurren cosas divinas como encuentros con personas que te dicen cosas que nadie sabía y que solamente Dios sabía y te las dice, como tú me lo mandas, entonces lanzaré la red. Conforme a lo que tú digas. Solo aguas profundas inspiran obediencia a su palabra. Las aguas profundas de su presencia entregan frutos cuando obedecemos. Las aguas profundas de su presencia revelan la trascendencia de la obediencia. Queridos, solo sumergiéndonos en la presencia de Dios tenemos revelación del dar. ¿Cuántos hemos sido bendecidos? Todos saben lo que se habla en las redes sociales respecto a los diezmos y las ofrendas, pero nadie cree que son diezmos y ofrendas lo que administramos. Por 20 años hemos visto y tenemos lo que tenemos. Es aguas profundas. Solo aguas profundas, solo intimidad con Dios. Las aguas profundas de su presencia requieren la obediencia para volver a tirar las redes otra vez.
Las aguas profundas de su presencia nos inspiran a obedecer su palabra y descubrir en esa experiencia la multiforme gracia de Dios en todas las áreas de nuestra vida. La obediencia a la palabra al tirar las redes en las aguas profundas de su presencia permiten recoger lo que el esfuerzo humano no ha podido generar. Repito, la obediencia a la palabra al tirar las redes en las aguas profundas de su presencia permiten recoger lo que el esfuerzo humano no ha podido generar. ¿Está escuchando, verdad? Repito por tercera vez. La obediencia a la palabra al tirar las redes en las aguas profundas de su presencia permiten recoger lo que el esfuerzo humano no ha podido generar. Muchos de los que viven menesterosamente no recogen lo que anhelan porque no obedecen lo que dice su palabra. Ni siquiera buscan su presencia, por eso nunca tienen lo que tanto anhelan. Hablamos de culturas, de una bestia. Hablamos de una sociedad espiritualmente antagonista. Enfrentamos uno de los tiempos más críticos en la historia de nuestro país, en todas materias. De una pandemia, arcas fiscales desfinanciadas, una inestabilidad social enorme, una amenaza a la institucionalidad, un problema a la araucanía que aparentemente no tiene control. Y todo eso va sembrando en nuestro corazón inseguridad, temor a lo que va a pasar, lo que dicen las redes sociales que inundan la información con muchas cosas. Y aunque todo eso sea verdad, si fuera así, puede que algunos piensen que no es así, pero si fuera así, solo esto, la palabra y las aguas profundas, nos van a guardar de cualquier riesgo que podamos estar expuestos. ¿Cómo vamos a enfrentar estos tiempos? Número 5. Solo aguas profundas proveen para repartir. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Escúcheme bien. Las aguas profundas de su presencia tienen suficiente, escúcheme bien, para darnos a nosotros y para repartir a otros. ¿Cómo financiamos lo que hacemos? ¿Cómo financiamos el centro médico? ¿Cómo llegan 30, 40 personas diariamente a ese centro médico y paga 1/10 de lo que cobra el mercado? ¿Cómo lo hacemos? Cuando de todas las disciplinas médicas la odontología es una de las más caras. ¿Cómo ha sido? Ha sido una iglesia generosa en su dar. Y nos ha permitido incluso para repartir. ¿Amén o no? Las aguas profundas de su presencia tienen suficiente para dar a otros. Las aguas profundas de su presencia llaman a otros para bendecirlos. Vengan, llamaron a otros, vengan, traigan sus barcas. Que este lance, que esta pesca fue potente. Nunca habíamos recibido tanta cantidad de peces. Vengan otros para repartir. No solamente para nuestro consumo, sino para que otros sean bendecidos. No solamente para que yo crezca, para que otros crezcan. No solamente para que yo quede contento al final del día, sino poder alegrar la casa de otros que no los conozco. Las aguas profundas de su presencia te hacen ser una tierra anhelada. Las aguas profundas de su presencia te hacen ser generoso con lo que Dios te da. Las aguas profundas de su presencia te llevan a dar más allá de tus temores. La Biblia dice, unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. El que es generoso prospera. Amén o no amén. Unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. El que es generoso prospera. Pero ¿dónde encontramos esto? ¿Dónde vemos esta provisión de Dios? ¿Dónde la encontramos en la palabra? En esta experiencia del Señor con Simón Pedro y sus socios.
Ellos obedecieron la palabra, fueron y se sujetaron al corazón de Jesús. Fueron y tiraron la red en aguas profundas. Fue impresionante, al tirar la red venía llena de peces, al punto que tuvieron que llamar a buscar a sus amigos, otros con otras barcas para llenar sus embarcaciones. Queridos, cuando tú y yo navegamos en aguas profundas, cuando tú y yo nos invertimos en buscar a Dios con desespero, no religiosamente, con desespero, como si se nos acabara el día, con desespero, como si fuera el último día de tu vida, cuando nos ponemos en esa brecha, cuando buscamos su rostro, cuando nos empapamos de su palabra, entonces estamos navegando en aguas profundas y Dios estará guardando tu casa, tus hijos, tu negocio, todo lo que tú tienes. Dios estará proveyendo el pan de cada día sobre tu mesa todos los días de tu vida, todos los días de tu vida. No faltará el pan sobre tu mesa. Y no faltará quien también esté en niveles de liderazgo que traigan justicia sobre tu tierra. ¿Amén o no? Amén. Cuando obedecemos su palabra y tiramos la red en la profundidad de su presencia, la cosecha es tan asombrosa que la generosidad nos lleva a descubrir el valor del dar y en este dar descubrir el propósito de mi llamado en el reino de Dios, el ser bendecido para bendecir. ¿Amén o no? ¿Quién cree que nació para bendecir a otros? Para eso estamos en la tierra. Número 6, voy terminando ya. Solo aguas profundas desnudan mi verdadera humanidad. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Cuando estaba analizando este texto, pensaba en mí. Hemos sido tan bendecidos por Dios, sobrenaturalmente, impresionantemente. Al menos yo lo veo porque estoy involucrado dentro de. Pero una de las características es que yo tengo que saber andar en integridad. Tengo que estar viviendo una vida en la cual Dios diga: yo puedo, aunque la palabra dice que maldito el hombre que confía en el hombre, pero puedo depositar sobre él mi respaldo. Entonces cuando Pedro ve esta abundancia, él dice: estoy delante de Dios. Estoy delante de Él. Él es divino. Él multiplicó panes y peces. Él multiplicó mis pescados en la red. Él es de verdad. ¿Quién cree que Dios es de verdad? Él es de verdad. Dios es real, es real. Apártate de mí porque soy pecador. Tú eres de verdad, tú eres divino. Queridos, el buscar la presencia de Dios nos lleva a andar en santidad. El buscar la presencia de Dios nos lleva a corregir nuestros malos hábitos. El buscar la presencia de Dios nos lleva a corregir lo que esta lengüita dice. El andar en la presencia de Dios nos lleva a mirar con nuestros ojos lo que Dios quiere que miremos, escuchar lo que Dios quiere que escuchemos y andar donde Dios quiere vernos andar. El profundizarnos en nuestra relación con Dios, Dios nos lleva a apartarnos para Él. Y no estoy hablando de vivir en una burbuja, porque Jesús dijo que estábamos en el mundo, no éramos del mundo, pero estábamos en el mundo y pidió que nos guardara del mundo, lo que significa que estamos involucrados en esta sociedad y debemos ser agentes de cambio y debemos influenciar a otros sin que los otros nos influencien a nosotros. Nosotros ser sal de la tierra y luz de este mundo. Pero para que eso ocurra, para que no me doble la mano tan fácilmente, para que no me transforme en una persona que baje sus niveles, sus valores, yo tengo que andar en santidad. Y para andar en santidad yo tengo que tener una relación con Dios profunda, genuina, auténtica, potente. Tengo que estar involucrado con Él. Tengo que echar mi red en aguas profundas. Tengo que darme el tiempo de buscar su palabra. Tengo que estar delante de Él lo más que pueda. Y no estoy diciendo con esto, deja de trabajar y no sé, cómprate una parcela allá alejado, y como los menonitas, no sé, o los cuáqueros. Después les doy una clase de eso, ¿ya? Estamos hablando de involucrarnos. ¿Cómo nos involucramos? ¿Cómo provocamos el cambio sin que los otros me cambien? En esto, Pedro descubrió que era Jesús Dios. Las aguas profundas de su presencia ubicarán tu humanidad y desnudarán tu maldad.
Las aguas profundas de su presencia te llevarán a descubrir tu verdadera identidad en Cristo, quién eres realmente. Las aguas profundas de su presencia revelarán nuestra urgente necesidad de Jesús. Las aguas profundas de su presencia te mostrarán lo que debes y no debes hacer. Las aguas profundas de su presencia harán de ti el hijo que Dios anhela ver. Para saber quiénes somos realmente para Dios, es necesario navegar a aguas más profundas y ahí tirar nuestra vida. La palabra nos garantiza que el resultado será una cosecha sorprendente, no solo en el beneficio de los frutos, sino en el beneficio de saber qué cosas en nuestra vida deben cambiar. Pedro dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Esta es la mejor posición para iniciar un cambio, reconocer nuestra realidad y comenzar el proceso. Número 7 y último. Solo aguas profundas descubren el propósito de mi vida. Solo aguas profundas descubren el propósito de mi vida. Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Y Jesús le dijo: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Escúcheme bien. Muchos queremos servir, no sabemos dónde servir. Muchos queremos participar y no sabemos cómo hacerlo. Muchos queremos o soñamos con cosas, pero nos las vemos tan alejadas y decimos: yo no califico. Tengo ganas, pero no califico. Pedro dijo: no califico, soy un pecador. Obedecí lo que me dijiste, pero soy un pecador. Pero esa actitud de Pedro movió el corazón de Jesús. Y le dijo: Pedro, ya no serás más pescador de pescados o de peces, serás pescador de hombres. Cuando nosotros echamos nuestras redes en aguas profundas, descubrimos el propósito de nuestra vida. La razón de por qué Dios cruzó su camino con nosotros. ¿Cuál era el sueño de Dios antes de que yo naciera? Cómo Él rodeó mi vida y me rodeó de personas que agregaron valor a mi vida para que yo cumpliera con mi propósito. Y puso delante de mí personas, compañeros de trabajo, un vecino, un amigo que es cristiano, el pastor de la iglesia, la pastora, los pastores de jóvenes, los que sean. Personas que Dios puso en mi vida para agregarle valor y para darle sentido y propósito. Pero eso jamás lo voy a descubrir si no aprendo a echar mis redes en aguas profundas. Todos tenemos un llamado, pónganme atención. El cuerpo de Cristo, nadie sobra en el cuerpo de Cristo. Unos son ojos, otros son manos, otros son pies, otros son pestañas, otros son cejas. Otros son brazos, pero el ojo no le puede decir a la mano: no te necesito, ni la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Somos un solo cuerpo en Cristo, todos somos parte de un cuerpo. Hay que descubrir el propósito de Dios para mi parte dentro del cuerpo. Pero aguas profundas es el camino. Pueden subir los músicos, por favor. Entendí del Señor compartir esta palabra esta mañana, en medio de muchas cosas haciendo. Pero entendí esto porque podemos quedarnos con la imagen de lo que enseñó Carlito y lo que enseñé yo, respecto que desde la creación y particularmente desde la historia, desde una mirada hacia la historia, vemos eventos en la humanidad. Cuando Juan describe lo que ve en la isla de Patmos, en el libro de Apocalipsis, lo hace en medio de una persecución descarnada sobre la iglesia. Muchos cristianos mártires siendo piras humanas, en un coliseo romano siendo destrozados por leones, perseguidos por no confesar al César como el Kyrios, como el Señor, sino confesar a Jesús como el Señor. Y luego venimos caminando y nos hemos encontrado con muchos eventos en la historia. La Primera y Segunda Guerra Mundial. Y muchas cosas que a nosotros nos hacen ver que hay episodios en la historia de la humanidad donde hubo algo que se levantó en contra
de la creencia, en contra de la fe, en contra de los cristianos. Y uno puede vincular eso con el libro de Apocalipsis. Pero puede existir la posibilidad que cuando vivimos como en el mundo de hoy, donde las comunicaciones son tremendamente peligrosas, donde prendemos la radio y escuchamos tantas noticias que intimidan nuestro corazón, que vemos con incertidumbre qué va a pasar el 21 de noviembre. Cuando miramos nuestra economía y decimos, somos un país súper frágil, somos un país que tiene un par de productos naturales importantes, pero con eso no sobreviviríamos si algo ocurriera en Chile. Es ahí cuando uno tiene que ir a la palabra. Es ahí cuando tenemos que echarle mano a estos recursos espirituales que nos permitan vivir en paz, con absoluta confianza y creerle a lo que la Biblia dice respecto de lo que hoy día vivimos y de lo que podríamos vivir. Solo una relación de intimidad con Dios nos proveerá todos los recursos emocionales, físicos, espirituales, para enfrentar cualquier escenario. Solo una relación de intimidad con Dios. Y esto no es de ahora, esto ha sido siempre, en la historia de la humanidad. David decía, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como un árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prosperará. Pero la segunda parte de este versículo, que yo no se las puse ahí, dice así, ponga atención. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malvados lleva a la perdición. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová su Dios medita de día y de noche. Será como un árbol plantado a las orillas de un río, que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae, y que todo lo que hace, diga conmigo, todo lo que hace, pero quiero escucharlo, todo lo que hace, diga conmigo, todo lo que hace, prosperará. Diga conmigo, prosperará. 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 Pónganse de pie. Señor, oramos en esta mañana porque le creemos a tu palabra. Gracias, hija. Porque creemos cada texto bíblico que se describe en la palabra. Señor, porque abrazamos la palabra, Señor, con absoluta convicción. Y creemos que en ella está la respuesta a todas nuestras preguntas. En ella está, Señor, todo lo que necesitamos saber respecto de la vida, de estos tiempos y de los tiempos que vienen. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oramos, Señor Dios nuestro, que esta palabra nos confronte, que al mismo tiempo nos levante, que al mismo tiempo nos haga meditar profundamente en la urgencia de buscar tu rostro con desespero. Señor, oramos en esta tarde pidiendo esa provisión del cielo, esa que la da tu Espíritu Santo sobre nosotros, esa provisión que siempre llega en forma oportuna. Si este es el día tuyo, es el día del Señor, el día del Dios nuestro, el día de la palabra, el día de escuchar una palabra, el día de ser confrontados con la palabra, el día de recibir la instrucción de la palabra, el día de recibir las herramientas para enfrentar el día a día de nuestros tiempos. Padre nuestro, Padre nuestro, bendícenos. Bendícenos, Señor, y venga a nosotros tu reino.
conocerte cada día más, a ti, entrar en tu presencia y adorar. Sí, Señor, te adoramos. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Sí, Señor, anhelamos tu presencia, Señor. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, Sí, al Señor. que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, Sí, sea Dios. la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más, a ti, entrar en tu presencia y adorar. Sí, Señor, te adoramos. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Vamos, iglesia, levanta en alto tu voz esta mañana. Aquí está sentado. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, Señor Dios sea la honra y el poder. Y aquí está sentado en el trono, Que se escuche en todo el mundo. al que vive para siempre y Cantamos al siempre, mundo espiritual. sea la gloria, Resistimos toda obra del sea diablo en el la nombre de honra y Jesús. el poder, Cantamos, sea la cantamos. gloria, Sí, Dios. sea la Rompemos honra los y el cielos. poder, sea Rompemos los la cielos de bronce. gloria, sea sí, la Dios. honra y el Establecemos poder, tu verdad sea la sobre Chile. gloria, Establecemos tu sea verdad la honra sobre y el el mundo entero. poder, sea la gloria.
Cantemos, iglesia amada. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Y tú eres santo, 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 santo. Estamos tirando de redes de aguas profundas ahora. Eres este tú, momento. Estamos Señor. tirando nuestra Tú red de aguas eres profundas. santo, 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 santo eres tú. Tú eres digno, tú eres digno, 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 digno eres tú. Tira tu red en esta agua Tú profunda. eres santo, 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 santo eres tú. Y nadie va a robar tu gloria, nadie va a robar tu gloria. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Nadie va a robar tu gloria, nadie va a robar tu gloria. Todo viene de ti y todo vuelve. Oh, y nadie va a robar tu gloria, nadie va a robar tu gloria. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Vamos, iglesia. Nadie va a robar tu gloria, nadie va a robar tu gloria. Todo viene de ti y todo vuelve a ti, Señor. Nadie va a robar tu gloria, nadie va a robar tu gloria. Todo viene de ti. Oh, Señor, nadie va a robar tu gloria. Sí, Dios, te adoramos, Nadie va a te robar tu glorificamos, te gloria. exaltamos, te honramos, Todo viene te de queremos. ti. Tu reino en medio Todo nuestro. vuelve a ti. Establece tu reino, Señor. Y aquí estás sentado en el trono.